Bueno, pues empezaríamos ya. Venga. En principio, primero de todo, agradeceros muchísimo vuestra asistencia a este webinar que vamos a realizar conjuntamente con Mellanox y con Nutanix desde el departamento de GCC, de Global Computing Components. Permitirme que me presente, después el resto de ponentes también se presentarán al inicio de su presentación cuando les dé paso. Comentar que me llamo Mehdi Mogas, soy el BDM uno de los BDMs de la división de Global Computing Components en Tech Data. Dentro de nuestro portfolio de fabricantes tenemos pues una gran variedad de fabricantes, básicamente pues llegando desde el segmento de cliente hasta la parte de data center, donde realmente nosotros podemos aportar y damos mayor valor añadido. Sería la parte enterprise y data center, y en este caso, pues bueno, esta acción que estamos realizando la hacemos con colaboración con la gente de Mellanox. ¿Quién va a presentar cada una de estos productos? Bueno, por un lado está Paloma Galán, que ya está en la Purchase Solution, que lleva la parte de Nutanix, y nos va a presentar pues, las soluciones que ellos tienen. Y por otro lado, la parte de Mellanox, o mejor dicho, ahora mismo ya sería la parte de networking de NVIDIA, lo va a comentar Ramiro. Ramiro es el especialista preventa, el gurú, el máster en cuanto a la parte de networking. Ya digo que sus conocimientos son muy amplios y también nos puede echar una mano en cualquier proyecto que tengáis entre manos, no solo en estos relacionados con Nutanix. Y dicho esto, paso el control y que comparta pantalla a Paloma para hacer su parte de presentación. Bien, se me escucha bien, ¿verdad? Sí, se te escucha. Perfecto. Bien. Vale, muy bien, pues buenos días. Soy Paloma Galán, comercial interna de Nutanix dentro del departamento de Advanced Solutions de Tech Data. Y bueno, nada, simplemente les voy a presentar brevemente en un ratito qué es la solución de Nutanix. Nutanix sobre todo es líder en hiperconvergencia. Según el cuadrante de Gartner, es el cuarto año consecutivo en el que es líder dentro de su solución. Lo que hace Nutanix es que unifica almacenamiento, servidores, seguridad y virtualización en un único dispositivo de muy fácil gestión. 3 puntos importantes que diferencian a Nutanix. Uno es la libertad de elección. Se puede elegir entre plataformas de hardware, hipervisor y proveedores de cloud. Tenemos una automatización embebida dentro de la plataforma que ya estás implantando. Y el tercero y su producto estrella es la simplicidad de procesos, porque con Nutanix absolutamente todo lo hacemos con un clic. El portfolio de productos hiperconvergentes que tiene Nutanix es muy amplio. Está estructurado en 3 niveles. Tenemos la parte de Nutanix Core, Essential y Enterprise. Hoy solamente nos vamos a ver brevemente la parte de Core, que es lo que hace que la infraestructura sea hiperconvergente. Core se compone de 3 productos. Tenemos Acropolis Operating System, es el software de hiperconvergencia de Nutanix. Acropolis Hypervisor es su hipervisor nativo. Y Prism, que es la consola de gestión. Acropolis es sobre todo la base donde se desarrollan todos los servicios de hiperconvergencia de Nutanix. Es la plataforma de almacenamiento, cómputo y virtualización. Este sistema operativo nos ayuda muchísimo a simplificar la obtención de la infraestructura, las operaciones y los gastos en general. Este punto es súper importante. Al ser tan fácil de gestionar, el administrador reduce muchísimo su tiempo de gestión y resolución de problemas. Esto que permite que los departamentos de IT se centren en las aplicaciones y los servicios que impulsan los negocios de los clientes, ¿no? Que es el fin último.
Tiene una integración perfecta con los principales hipervisores del mercado. Además, Acropolis agrupa el almacenamiento y distribuye las funciones operativas en todos los nodos del clúster, lo que le da mayor rendimiento, mayor escalabilidad y resiliencia. Ejecuta cualquier carga de trabajo a cualquier escala. La escalabilidad es lineal y predecible. Todos los nodos trabajan concurrentemente, no tenemos puntos de fallo único, no hay cuellos de botella. Cuantos más nodos, más rendimiento global me da toda la solución de Nutanix. Acropolis Hypervisor es el hipervisor nativo. Su licencia está incluida dentro de Nutanix y es un elemento clave para bajar los costes de virtualización, sobre todo para los entornos no críticos. Está basado en el hipervisor KVM de Linux, pero además ha sido reforzado para cumplir con todos los requisitos de seguridad empresariales más estrictos. Es un hipervisor confiable, seguro y adicional a esto podemos trabajar cuestiones de microsegmentación, servicios encadenados y protección a nivel de máquinas virtuales. Ya por último vemos a Prism, es la consola de administración de Nutanix, nos permite la gestión de la infraestructura global de hiperconvergencia desde una única consola, un único interface, independientemente del proveedor de hardware, el hipervisor o la nube. Prism nos ayuda a administrar máquinas virtuales, almacenamiento y control de accesos basados en roles. Aquí vemos brevemente cómo es el interface de la consola, se puede ver toda la parte del clúster, podemos administrar la infraestructura, además podemos ir al detalle que queramos ver, podemos ver los consumos de ancho de banda, de latencia, podemos ver análisis que nos permiten visualizar la consola, no solo a nivel clúster, también a nivel de máquinas virtuales. Es decir, como os he dicho antes, sobre todo Nutanix es simplicidad. Con un solo clic podemos ver la planificación, toda la optimización de la infraestructura, podemos hacer aprovisionamiento de máquinas virtuales, de redes y políticas de protección de datos, podemos hacer crecer y decrecer el clúster en función de nuestras necesidades y podemos estar trabajando diferentes clústeres con diferentes hipervisores y podemos estar moviendo máquinas virtuales de un clúster a otro. Además, Nutanix nos da completa libertad para poder elegir hardware, hipervisor y aplicaciones que mejor se alineen con las necesidades de nuestros negocios y también con las habilidades de nuestro personal de IT. Funciona con los principales hipervisores de referencia del mercado, con grandes plataformas de hardware, además con nubes públicas como Amazon Web Services, Microsoft Azure o Google Cloud. Es decir, Nutanix tenemos muchos números unos agrupados porque, en resumidas cuentas, una única consola, una única tecnología, un mismo modelo de suscripción, con un solo clic y sobre cualquiera de las grandes plataformas de hardware, pues podemos cubrir todas las necesidades de nuestros clientes y les ayudamos a crecer en sus negocios. Para ayudar al canal, Nutanix ha creado Elevate Partner Program. Está diseñado para formar al canal y ayudaros a aumentar vuestras ventas a través de registros de operaciones, incentivos y rebate. El programa contempla 3 competencias. Tenemos el reseller autorizado, reseller profesional y reseller champion. Cada uno de ellos necesita un determinado número de personas certificadas, tanto a nivel técnico como a nivel comercial, y cada uno de ellos tiene diferentes tipos de incentivos y de rebates. Si queréis más información acerca del canal, podéis contactar conmigo o bien visitar la página web de Nutanix, porque como hemos dicho que es simplicidad, la verdad es que nos simplifica todo a nivel técnico y a nivel comercial. Es un programa bastante facilillo. Todos los cursos de formación que se necesitan para acceder a este canal los tenéis que realizar a través de su web en nutanixuniversity.com. Ahí están todos los cursos técnicos y todos los cursos comerciales. Todos son gratuitos, menos el examen de los cursos técnicos, que sí que tienen un coste. Para poder acceder a presentar esta solución a vuestros clientes, si todavía no estáis muy preparados, desde TechData estamos altamente cualificados para poderos ayudar en vuestro negocio con Nutanix.
podemos ir con vosotros, de vuestra mano, con vuestra gorra, a llegar a esos proyectos a los que por ahora a lo mejor todavía no podéis llegar. Para ello, desde TechData nos hemos centrado en la formación al canal para acercaros más a la hiperconvergencia a todos aquellos partners que por ahora no tenéis conocimientos concretos y os podemos ayudar a llegar donde por ahora no habéis llegado. También os damos más valor y os ayudamos a través del servicio de preventa, instalación y postventa. Os damos todo el apoyo que necesitéis para que podáis dar vosotros más valor a vuestros clientes con los productos más complejos y exclusivos de Nutanix. En TechData, como os he dicho, se ha creado un área dedicada y especializada en la solución de Nutanix. Podéis contactar con nosotros a través de la dirección de email nutanix.es@techdata.com y estaremos encantadísimos de ayudaros en todo lo que necesitéis. Así que por mi parte, Medi, esto es todo y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias, Paloma. Dejo de compartir. Dejas de compartir. Sí. A ver si me deja un momentito. A ver. Ramiro, si quieres tú tomar el control ahora, ya puedes. Vale, voy a compartir pantalla. Se ve la pantalla ya, ¿no? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Ramiro Álvarez. Soy el Systems Engineer para España y Portugal de Mellanox y como muy bien ha dicho Medir, ahora NVIDIA Networking. ¿Vale? La adquisición se cerró el año pasado en abril de 2020. Pasamos a ser la división de networking de NVIDIA. De todas formas, se han mantenido todas las líneas de producto, roadmap, la marca, etcétera, ¿no? La verdad es que con NVIDIA trabajábamos desde hace muchos años, ¿no? Dábamos toda la conectividad. Cada vez que NVIDIA montaba pods de inteligencia artificial o de machine learning, toda la conectividad, bien sea InfiniBand o Ethernet, la daba Mellanox. O sea que ya éramos muy conocidos entre nosotros desde entonces, ¿no? Y lo que os voy a comentar hoy, voy a hablar un poco brevemente, es la solución de networking de Mellanox, ¿vale? Podemos ampliarla en sesiones posteriores o preguntas puntuales que tengáis, las podemos contestar sin problemas, ¿vale? ¿De dónde viene Mellanox? Mellanox es una compañía israelí, ¿vale? También desarrolla en Estados Unidos, en la costa oeste, y viene fundada en el año 99 y proviene sobre todo del mundo de la supercomputación, ¿vale? Un mundo InfiniBand. Todos los clusters a nivel de conectividad, de networking, la mayoría de los clusters a nivel mundial tienen conectividad InfiniBand y es de Mellanox, ¿no? De hecho, desde el año 2004, Mellanox es número 1 en conectividad InfiniBand a nivel mundial. Posteriormente, Mellanox se introduce en el mundo data center, en el mundo Ethernet, tanto en la parte de switches como en la parte, por ejemplo, de NICs, de tarjetas, de servidor. ¿Vale? Toda la tecnología es 100% Mellanox, ¿vale? Tanto en los switches como en las tarjetas. Esto es importante, ¿no? Porque el ASIC, al final, la inteligencia, el motor del equipo, es también una tecnología 100% Mellanox, ¿vale? Otros fabricantes de equipamiento de networking, de switches, típicamente implementan ASICs de Broadcom, ¿vale? Entonces, el tener nuestra tecnología propia también nos da la capacidad de poder exponer todas las funcionalidades del hardware al software, ¿no? Que es un valor añadido que tenemos frente a otros fabricantes, ¿vale? En temas de tarjetas también, la tecnología es 100% Mellanox. De hecho, las tarjetas las veréis, las tenemos nosotros como marca Mellanox, también están OEMizadas por la mayoría de fabricantes de servidores, ¿vale? A nivel de mercado. Cualquier fabricante de servidor que veáis es capaz de ofrecer tarjetas Mellanox OEMizadas. Posteriormente se adquiere una división, una compañía de tecnología fotónica, ¿vale?
y esto nos dio también la capacidad, la tecnología para toda la parte de transceivers y cables. Es decir, nosotros tenemos nuestro propio portfolio de transceivers y cables para interconectar los switches y las tarjetas y los servidores con los switches en la red. ¿Vale? Somos, si no el único, uno de los pocos fabricantes que tiene el end-to-end toda la tecnología propia, ¿vale? Desde que sale del servidor, la tarjeta, la tecnología de conectividad y los switches. Todo 100% Mellanox. A nivel de implementación y de, por ejemplo, interfaces, pues a día de hoy estamos ya en 400 gigas, ¿vale? Comercial. Y desarrollando ya la siguiente generación, 800 y por encima del terabit. Nos enfocamos sobre todo en data center, ¿vale? Nuestro foco es data center y veréis que los switches en general son de 10 gigas en adelante. Eso no quiere decir que en un puerto, por ejemplo, de 10 gigas no puedas conectar un interfaz de giga, ¿vale? Si es necesario. Pero nos enfocamos en data center y por tanto 10 gigas y superior. Nosotros propugnamos 25 gigas, ¿vale? En general vais a ver que siempre posicionamos 25 gigas superior. A día de hoy no tiene sentido, por temas incluso económicos, comprar hardware de 10 gigas cuando tienes 25 gigas al mismo precio o casi inferior. Todos nuestros equipos, switches y tarjetas en los puertos de 25 también soportan 10, ¿vale? Pero siempre posicionamos en general de servidor de 25 en adelante. Otro tema importante, bueno, que he comentado aquí, en la parte de NICs también somos número 1 en despliegue de NICs a nivel mundial en tarjetas de 25 gigas y superior, ¿vale? Por encima del resto de fabricantes. ¿Cuál es nuestro foco? ¿Vale? ¿Cuáles son nuestros valores añadidos? Venimos del mundo de la supercomputación y por lo tanto estamos muy enfocados en aplicaciones en tiempo real y misión crítica. Por lo tanto, en todo nuestro equipamiento, nuestra tecnología se enfoca mucho en ultra baja latencia, máximo performance, lo que llamamos arquitectura cero packet loss, que en las fábricas de almacenamiento es vital, el ser capaz de no perder paquetes, ¿vale? El mover la inteligencia a la red, es decir, que los servidores, las máquinas, dediquen los recursos a procesar tareas de aplicaciones, ¿vale? Y las tareas de infraestructura se pueden mover o hacer offloading, por ejemplo, a las NICs o incluso a la red, ¿vale? Es algo que hacemos en el mundo de la supercomputación. Algunas operaciones, por ejemplo, se pueden hacer en los switches de la red, ¿vale? Veréis, nuestras NICs también soportan funcionalidades de aceleración, ¿vale? Y muchas de las tareas de infraestructura que típicamente se pueden hacer, por ejemplo, en el hipervisor o se hacen en CPU, se pueden mover a la tarjeta, ¿vale? Pues encapsulaciones, desencapsulaciones, temas, por ejemplo, de aceleración, pues por ejemplo, del vSwitch, de Open vSwitch, todo eso se puede acelerar en hardware en la tarjeta. Y finalmente, arquitecturas scale-out, ¿vale? Lo vamos a ver luego, pero nuestra propuesta es el uso de fabrics basadas en arquitectura Leaf-Spine, ¿vale? Esa es una arquitectura, al final, es una arquitectura de referencia de data center, pues bueno, impulsada sobre todo por Facebook y Google, ¿vale? Es una arquitectura estándar, multicapa, donde construyes una fabric a base de diferentes elementos que te permite crecer en horizontal y en vertical, ¿vale? Incluso reutilizar los propios equipos. Puntos añadidos, valores diferenciales de nuestra tecnología, por lo que he comentado antes. La tecnología propia, el ASIC, que nos permite el poder exponer todas las funcionalidades del hardware al software. Incluso no es típico en clientes enterprise, pero por ejemplo tenemos clientes que acceden a las funcionalidades del hardware, por ejemplo, vía SDK, ni siquiera a través del sistema operativo, ¿vale? Somos capaces de hacer eso porque tenemos la tecnología nuestra del hardware es propia. Igualmente en las NICs, el ASIC de las tarjetas de red también es tecnología 100% Mellanox. Los cables y las ópticas, ¿vale? Lo veremos luego. Aquí también, por ejemplo, nosotros no bloqueamos terceros fabricantes, por ejemplo, transceivers y cables. Es decir, en nuestros switches se pueden instalar y pueden funcionar transceivers y cables de terceros, ¿vale? Nosotros tenemos nuestra tecnología propia, pero no bloqueamos. Se pueden utilizar terceros fabricantes. Arquitectura abierta, Open Ethernet. Todos los switches implementan ONIE, ¿vale? Open Networking Installation Environment, lo que te permite es instalar diferentes sistemas operativos en el switch de acuerdo a tus necesidades, ¿vale? Lo vamos a ver luego. Soportamos diferentes sistemas operativos de acuerdo a las necesidades de cada cliente y de cada entorno.
¿vale? Y un switch puede admitir diferentes sistemas operativos, puedes cambiar de uno a otro, ¿vale? Fuimos uno de los principales impulsores del 25 gigas en el acceso de servidor y, como os he comentado antes, pues en la tecnología de vanguardia de nuevos interfaces, ¿no? Con 400 gigas ya disponible y pensando en la siguiente generación. Y luego no implementamos funcionalidades propietarias, en general, interoperamos con otros fabricantes en red y no tenemos licenciamiento adicional, licenciamiento oculto. Es decir, cuando tú compras un switch de Melanos, tienes todas las funcionalidades disponibles, ¿vale? El sistema operativo. No tienes ninguna limitación. Y por el hecho de utilizar cualquiera de las funcionalidades no vas a tener un licenciamiento adicional, ¿vale? A nivel de lo que son los switches, tenemos 3 generaciones de ASICs. Lo estáis viendo arriba a la izquierda. El ASIC de Ethernet se llama Spectrum. Tenemos 3 generaciones y básicamente lo que se diferencian es en el número de interfaces y en la capacidad de los interfaces. Spectrum 1 está orientado a 100 gigas, hasta 32 interfaces de 100 gigas. Spectrum 2 está hasta 32 interfaces de 200 gigas. Y Spectrum 3 soporta hasta 32 interfaces de 400 gigas. ¿Vale? Evidentemente, el 400 y el 200 también se puede hacer breakout y llegar a 100. A nivel de funcionamiento son exactamente igual. De hecho, aquí a la derecha tenéis varios ejemplos de switches. Os los voy a mostrar. ¿Vale? Estos dos primeros, lo vamos a ver luego, 2100, ¿vale? Y este es el 2410, no, este es el 3420, este es Spectrum 2. El primero de arriba es un Spectrum 1, estos dos siguientes son Spectrum 2 y este de aquí abajo es un Spectrum 3, ¿vale? 64 puertos de 200 gigas. Todos admiten el mismo sistema operativo y se provisionan y se configuran igual. No hay ninguna diferencia a nivel operativo entre ellos, ¿vale? Lo que comentaba, enfocado a data centers, soportamos velocidades de 10 hasta 400. Interesante también en nuestra tecnología es que puedes poner cualquier velocidad en cualquier puerto, ¿vale? Por ejemplo, si tienes un switch todo puertos, por ejemplo, de 100 o de 40 y por la razón que sea tienes que instalar una máquina a 10 gigas o a 1 giga y no quieres instalar un switch nuevo, puedes hacerlo. Se puede instalar un SFP, por ejemplo, de giga en un puerto de 100 o de 40 mediante un adaptador, digamos QSA, te adapta el interfaz físico y puedes hacerlo, ¿vale? Esa flexibilidad también la tenemos. Escalabilidad, pues bueno, lo que os he comentado antes, el número de interfaces, pues bueno, podemos crecer la fabric y tenemos interfaces, pues eso, desde 10 hasta 400. La necesidad, lo que haga falta, ¿no? A nivel de ancho de banda. En general, en España, en las fabrics de almacenamiento, lo que nosotros llamamos Ethernet Storage Fabric, con Spectrum 1, ¿vale? Y con interfaces hasta 100 gigas, se cubre prácticamente el 99,8% de las necesidades, ¿vale? De los casos. Pero bueno, que sepáis que si hay necesidad de crecer, pues se puede crecer con 200, 400. De hecho, por ejemplo, pues con NVIDIA, clusters, por ejemplo, de inteligencia artificial, que tienen requerimientos de computación muy potentes, pues ya se están instalando servidores de 100 y de 200 gigas incluso, ¿no? PCI Express 4, 200 gigas. ¿Vale? Incluso los uplinks se están utilizando a 400. ¿Vale? Se puede crecer, no hay problema. Los switches son programables. El pipeline de los switches es programable. En determinados entornos no es necesario, pero si hace falta, soportamos modificar la lógica del tráfico cuando entra en el switch, ¿vale? Soportamos arquitectura híbrida con OpenFlow e incluso programabilidad con P4, ¿vale? Se pueden correr programas con P4 dentro del propio switch para correr diferentes servicios. Tema interesante es el tema también del consumo energético, ¿vale? A veces no se mira, pero bueno, es un consumo recurrente al final mes a mes. Somos significativamente más bajos en consumo que la competencia, 30% o superior, más bajo. Performance, sobre todo en entornos de fabrics de almacenamiento. El tema de la latencia, vital. ¿Vale? Entregar el tráfico en el menor tiempo posible. Somos significativamente también más bajos en latencia puerto a puerto que la competencia. ¿Vale? En Spectrum 1, por ejemplo, 300 nanosegundos puerto a puerto, para cualquier tamaño de trama. Eso lo vamos a ver luego porque es importante el tener latencia mínima en una fábrica de almacenamiento para poder utilizar la capacidad de los sistemas de almacenamiento actuales. Arquitectura abierta, lo hemos comentado antes, soportamos diferentes sistemas operativos.
Vale, a día de hoy tenemos Mellanox Onyx, que es el sistema operativo tradicional de Mellanox. Soportamos Cumulus Linux. Cumulus Linux ya también es parte de NVIDIA, ¿vale? Cumulus Networks se compró a finales, creo, del año pasado. No, en mayo-junio del año pasado. ¿Vale? Cumulus Linux también es parte de NVIDIA. Soportamos también Sonic, que es el sistema operativo de Azure. Soportamos la versión de comunidad de Sonic. Y soportamos el concepto más abierto, lo que llamamos SwitchDev, que básicamente te permite instalar cualquier distribución de Linux con cualquier start de routing en el switch, ¿vale? Interactuando con un driver de Linux. Esto es cierto, clientes Enterprise no es necesario, pero bueno, clientes por ahí fuera lo están utilizando, pues bueno, por ejemplo, para automatizar de la misma manera la parte de computación y la parte de networking. Os muestro un poco por encima cuál es la gama de equipos que tenemos. Spectrum 1, el switch más pequeño que tenemos es un switch de media U que se puede instalar en un rack extraíble de servidor, ¿vale? Y completar luego, si se quiere, con otra media U. Esto lo que te permite, aunque todos los switches tienen fuente de alimentación y ventilación redundante, lo que te permite es dotar de alta disponibilidad incluso a nivel de switch, ¿vale? A la conexión de los servidores. Puedes tener un servidor conectado con un lag a los dos switches, ¿vale? Utilizar MLAG. Si cae un switch entero, no pasa nada. El tráfico sigue por el otro switch, ¿vale? Hasta el equipo más grande en una U, que son 32 interfaces de 100 gigas, ¿vale? Un intermedio también de media U, por ejemplo, también muy utilizado en entornos de hiperconvergencia. En entornos de hiperconvergencia, muy utilizados, por ejemplo, estos dos. El entorno pequeño o el entorno mediano, por ejemplo, 2410, o depende de las necesidades, incluso si se van a conectar pues servidores A50 y demás, se podría utilizar Spectrum 2. Pero típicamente, bueno, 2100 y 2010. El 2100 son 16 interfaces de 100 gigas. ¿Vale? Se puede hacer breakout a 4 de 25. Eso te permite conectar un número muy alto de servidores en media U. ¿Vale? Spectrum 2, ¿vale? Tenemos ya interfaces de 200 gigas, que comentaba antes, hasta 32 interfaces de 200 gigas, ¿vale? En este equipo de abajo. O incluso ya top of the rack de alta capacidad, pues por ejemplo para conectar servidores a 50 y a la capa de Spine en 400 gigas, por ejemplo. O hacer breakout si se necesita, también a 2 de 200 o 4 de 100. ¿Vale? Servidores de alta capacidad, por ejemplo, 50. Y tenemos la serie Spectrum 3, dobla la capacidad, 32 interfaces de 400 gigas. ¿Vale? Y luego en 2US tenemos 64 de 100 gigas o 64 de 200 gigas. ¿Vale? Y luego un equipito modular de 4 US que soporta interfaces de 100, 200 y 400. ¿Vale? Pero como os comentaba antes, en entornos de hiperconvergencia, en general, en España, con esta gama de 4 equipos se cubre perfectamente en general las necesidades, ¿no? La demanda de número de nodos y de ancho de banda. La arquitectura, que comentaba antes, nosotros proponemos arquitectura Leaf Spine, un mes a la derecha. Creemos que la arquitectura, por ejemplo, de agregación basada en chasis rígido no es flexible ni desde el punto de vista técnico ni económico, ¿no? En un chasis estás limitado ya a día cero a la capacidad que tenga el chasis, es una topología rígida, puedes instalar un número determinado de tarjetas compatibles con ese chasis, y si tienes que crecer o tienes que cambiar de tecnología, pues el chasis lo tienes que mover. A la derecha está la topología Leaf Spine, lo que te permite es crecer tanto en horizontal, por ejemplo, añadiendo nuevos racks. Lo que estáis viendo, por ejemplo, pues inicialmente se puede empezar con un rack, por ejemplo, pues con switches de media U, 2100 o 2010, interfaces de 100 o de 25-100, ¿vale? Y cuando sea necesario se puede crecer en el número de racks y añadiendo una capa de spine arriba, ¿vale? Se puede crecer también en vertical, es decir, si al final la capa de spine queda sin capacidad suficiente, se puede añadir una capa por encima de agregación, una capa de super spine, o incluso se pueden mover estos equipos, ¿vale? Se pueden reutilizar en la capa de Leaf y montar nuevos spines arriba de mayor capacidad. ¿Vale? Esta arquitectura Leaf Spine lo que te permite es crear topologías flexibles. Puedes crear fabrics Ethernet con sin sobresuscripción o manejarlo tú.
¿vale? Y además reutilizar los equipos. Creemos que es una arquitectura mucho más eficiente y flexible, tanto a nivel técnico como económico, ¿no? Los puntos clave, sobre todo en temas de fabrics de almacenamiento. Lo que nos diferencia, por ejemplo, frente a otros switches, ¿no? Pues típicamente switches de LAN o incluso otros ASICs utilizados en data center. Arriba a la izquierda lo que mostramos es todos nuestros switches son line rate desde 64 bytes, ¿vale? Cualquiera de nuestros switches puedes generar tráfico en todos los interfaces, line rate, toda la capacidad de la interfaz, y somos line rate desde 64 bytes, ¿vale? Otros fabricantes con tamaños de trama muy bajos pierden tráfico. Tema de la latencia, lo que he comentado antes. Nosotros, por defecto, en nuestros switches implementamos el switching cut-through, ¿vale? Básicamente un switch de LAN, cuando procesa una trama, lo que hace es almacenarla, ¿vale? Primero la almacena, le calcula CRCs, hace lookups y la transmite por el puerto de salida. Nosotros eso lo hacemos en tiempo real. Según está entrando la trama, cuando tenemos la cabecera, ya se hace el lookup e inmediatamente se conmuta en salida, ¿vale? Eso lo que nos permite es dar una latencia predecible para cualquier tamaño de paquete, ¿vale? Es decir, la conmutación puerto a puerto la vamos a hacer en el mismo tiempo, tanto si es una trama de tamaño pequeño como si es una trama de un jumbo frame de 9K, ¿vale? La arquitectura, por ejemplo, lo que he comentado antes del pipeline flexible, lo que nos permite es optimizar también la lógica que sigue el tráfico dentro del switch. Es decir, en una red de nivel 2 no tienes que hacer lookups ni pasar por una tabla de lookup de nivel 3. Eso nos permite también optimizar la latencia y ser capaces de conseguir una latencia mínima, ¿no? En este caso, en Spectrum 1, 300 nanosegundos. Lo vamos a ver luego también porque es importante eso en una fabric. Pero eso al final lo que te da es el tiempo, te da una efectividad y el tiempo mínimo de conmutación de tráfico. Por ejemplo, este entre nodos en la fabric de almacenamiento. Implementamos una arquitectura de buffer global compartido internamente. Eso significa que los recursos los asignamos de forma dinámica. Eso nos permite el ser capaces de manejar situaciones de congestión o microráfagas de forma más eficiente, ¿vale? Somos capaces de dedicar recursos globales del equipo a determinadas situaciones, ¿vale? Hay congestión en una interfaz, soy capaz de asignar más buffer para absorber la microráfaga, ¿vale? Eso hace que la arquitectura en esta tecnología sea ideal, pues, por ejemplo, para aplicaciones en tiempo real y de emisión crítica, como puedan ser fabrics de almacenamiento y hiperconvergencia en data center, ¿vale? Esto es un poco de forma gráfica el porqué de la latencia, lo que comentaba antes, ¿no? Típicamente cuando tienes una fabric, esta es una fabric típica de 2 niveles con tres etapas, ¿vale? Son 3 saltos. El primer salto lo das aquí en el leaf, del leaf hacia arriba. El segundo salto lo das en el spine, de puerto de entrada a puerto de salida. Y el tercer salto lo das en el leaf de destino. Vale, si miráis la evolución de los sistemas de almacenamiento de los discos, veréis que actualmente los discos más rápidos, por ejemplo los Intel Optane, están en tiempos de microsegundo, ¿vale? Más o menos, por debajo de 10 microsegundos. Para ser capaz de aprovechar esa capacidad y tiempo de respuesta de los discos, debes ser capaz de tener un tiempo de tránsito en tu red, en tu fabric, de un sistema, por ejemplo, de disco a disco o de un servidor a un disco, en ese entorno, ¿vale? En el entorno del microsegundo. De ahí lo de los 300 nanosegundos. Si veis, son 3 saltos, 300 nanosegundos, aproximadamente un microsegundo, ¿vale? Eso nos permite, en condiciones óptimas, ser capaces de aprovechar todas las capacidades de los sistemas de almacenamiento más rápido. Luego lo que comentaba antes, también arquitectura Zero Packet Loss. Nosotros las fabrics las diseñamos sin sobresuscripción, ¿vale? O sea, a diferencia de los switches de LAN, ¿vale? Por ejemplo, hace sobresuscripción, calidad de servicio, buffering. Eso es algo que en las fabrics de almacenamiento no interesa. En la fábrica de almacenamiento lo que interesa es conmutar el tráfico de forma lo más rápido posible, sin hacer queuing, sin hacer encolado, ¿vale? Y sin perder tráfico, ¿vale? Perder tráfico significa automáticamente retransmisión y pérdida de eficiencia. Y eso se nota mucho en una fábrica de almacenamiento en un entorno de hiperconvergencia. Lo que nosotros comentamos en nuestra arquitectura. La arquitectura Zero Packet Loss lo que nos permite es latencia mínima,
cursar el tráfico y no perder tráfico, ¿vale? Y eso es lo que marca la diferencia frente a montarlo en otros entornos de conectividad, ¿vale? Y lo veréis claramente. Si lo montáis, por ejemplo, en una arquitectura, por ejemplo, compartiendo switch con tráfico de LAN y demás, veréis que el clúster jamás va a ser tan eficiente y va a ir tan rápido como en una arquitectura dedicada a este tipo, con Mellanox, ¿vale? Y bueno, luego también comentar que a nivel económico no somos tan, se puede pensar que carísimo, no. Somos muy competitivos en precio frente a competencia, ¿vale? No solo los switches, ¿vale? Las NICs, también es importante. Nosotros tenemos un portfolio completo también de tarjetas de servidor, pues desde 10 gigas actualmente hasta 200, bueno, y 400 a final de año en Ethernet, ¿vale? Desde el servidor. No han salido todavía, bueno, las últimas van a ser la Connect X7, que son 400 gigas con arquitectura PCI Express 5. Bueno, saldrá a final de año. A día de hoy tenemos desde 10, 25, 50, 100 y 200. ¿Vale? Las tenemos implementadas en todos los entornos. Mellanox es uno de los principales contribuyentes al desarrollo del kernel de Linux. Y, por ejemplo, tenemos también muy buena latencia. Somos una de las tarjetas con menor latencia también de mercado. Y somos muy eficientes y tenemos mucho performance, por ejemplo, en entornos de PDK, de aplicaciones sobre PDK, en implementación de Rocky, no sé si lo conocéis. Bueno, en muchas arquitecturas y sistemas de almacenamiento se utiliza Rocky, que es RDMA over Converged Ethernet. Básicamente es mover datos directamente de memoria a memoria sin pasar por el stack y por el driver. Mover datos de la memoria a la tarjeta, a la red y en destino de la tarjeta, ¿vale? A la memoria, aplicación. ¿Vale? Eso permite también muchísimo más performance, reducir mucho el consumo de CPU y bajar la latencia. En esos entornos tenemos implementadas también muchas de las NICs. Bueno, tenemos arquitectura PCI Express y OCP. Y lo que comentaba antes también, tenemos muchos offloading de aceleraciones. Pues, por ejemplo, entornos con Open vSwitch, ¿vale? Pues somos capaces de acelerar el data plane del Open vSwitch. Entornos, por ejemplo, QenQ, VXLAN, Genef, por ejemplo, en VMware, pues también podemos hacer las encapsulaciones, desencapsulaciones en la propia tarjeta. Incluso a nivel de seguridad, tenemos NICs, por ejemplo, que soportan el offloading de tráfico TLS o de IPsec. ¿Vale? Pero bueno, ahí se podría entrar en más detalles. Pero comentaros eso, que tenemos un portfolio muy completo y tarjetas con muchísimo rendimiento. ¿Vale? Y también tema importante lo que he comentado antes, el tema de los cables, ¿vale? Que a veces, bueno, no se mira. En proyectos grandes de data center, la infraestructura de cables y transceivers a veces tiene un coste significativo, ¿vale? Y aquí es importante también en las fábricas de almacenamiento, por lo que he comentado antes, es muy importante no tirar tráfico, ¿vale? Y uno de los problemas pueden ser, por ejemplo, la infraestructura de cables, si hay errores a nivel físico, ¿vale? Son difíciles de detectar y degradan mucho el rendimiento. Nosotros, por ejemplo, tenemos un portfolio completo tanto de cables pasivos para conexiones dentro del rack, ¿vale? Hasta 5 metros, cables de fibra activos, ¿vale? Van los transceivers soldados hasta 100 metros y luego tenemos también transceivers discretos, ¿vale? El uso de cables es mucho más económico que el utilizar transceivers y cableado por medio. Y además, comentaros que en nuestro caso, el desarrollo de la fabricación de estos cables se hace con un bit error rate de 10 a la menos 15, ¿vale? Que es 1000 veces menor que el estándar de mercado, que es 10 a la menos 12. Lo que os comentaba antes, no bloqueamos. Podéis utilizar cables de terceros, transceivers de terceros, ¿vale? Pero tenemos esta parte de portfolio que es importante y lo que comentaba, en este tipo de entornos, fábricas de almacenamiento y hiperconvergencia, es muy importante no meter errores que puedan producir pérdidas de tráfico. Sobre todo por lo que he comentado antes, en los entornos de switching cut-through, cuando conmutas la trama, en base a la cabeza según va entrando, no almacenas la trama, recalculas CRCs y demás, con lo cual puedes propagar un error físico al otro puerto. Entonces, en este tipo de entornos es vital el no introducir errores de nivel físico en cableados o transceivers, ¿vale? Estáis viendo también, mostraroslo, pues veis los cables, por ejemplo, planos, punto a punto, y cables de breakout que estáis viendo aquí. Pues, por ejemplo, un 100 gigas a 4 de 25.
¿vale? No se ve muy bien aquí, pero nosotros en los cables de breakout, la apertura, ¿vale? En la Y lo hacemos con suficiente distancia como para que se puedan cablear bien diferentes, ¿vale? Diferentes servidores, que se llegue bien con el cable de breakout, ¿vale? Y esto ha sido un poco la introducción, ¿vale? A nivel de lo que es lo que tenemos en la parte de networking. Sí que, bueno, pues como comentaba antes también Medir, que cualquier pregunta es bienvenida y, bueno, pues podemos tener sesiones adicionales o ver temas concretos, ¿vale? Que los que tengáis interés o analizar proyectos en los que estéis metidos con clientes, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Va. Sigo yo con la presentación. Bueno, enlazando temas que, bueno, que ha ido comentando tanto Paloma como Ramiro. A ver, Nutanix dispone de un amplio catálogo de productos validados, de servidores que están validados para Nutanix. No podemos utilizar el primer servidor que se nos ocurra, instalarle ahí ese sistema operativo, porque, bueno, hay unos requerimientos mínimos. En muchos casos hay incluso también appliances o soluciones ya cerradas que vienen desde el propio vendor con todo preinstalado, y en esos equipos, si tenéis la curiosidad alguna vez de abrirlo, muchas veces os vais a encontrar que las tarjetas de comunicación que se están utilizando son propiamente de Mellanox. Entonces, la pregunta es, ya que el primer elemento es Mellanox, ¿por qué no el resto de infraestructura también lo es? Aquí yo os propongo un caso práctico, es decir, no es un caso de una empresa concreta, sino que esto está extendido a nivel mundial como ejemplo típico de utilización entre Mellanox y Nutanix. Eso sería montar los diferentes servidores, los diferentes appliances de Nutanix dentro de un armario, y en la parte superior del armario montar, pues eso, 2 switches, ya sea de los 2010 o los 2100, para tener en una U toda la comunicación de los equipos redundada. Si utilizamos los 2010, pues los 2010, los SN 2010 nos van a dar puertos de 25 gigas, que puedes también incluso configurarlos para que trabajen a 10 gigas, pero bueno, vale la pena intentar sacar el máximo rendimiento y trabajar a 25, y nos van a dar también 4 puertos de 100 gigas para hacer el MLAC, o si queréis hacer el uplink para switches de unión entre los diferentes armarios. Otra opción es utilizar el 2100. El 2100 es el mismo switch de media anchura con puertos de 100 gigas. Entonces, allí, si el appliance permite conectividad a 100 gigas, pues directamente, punto a punto, y si es a 25 o a 10, podemos utilizar los cables en breakout y de una sola boca del switch poder llegar a conectar 4 dispositivos. En caso de necesidad de crecimiento, pues como ha comentado Ramiro, sería pues a través de un siguiente nivel de switches que en un momento dado se pueden reutilizar y acoplar o poner dentro de los armarios, para eso aumentar el ancho de banda disponible. ¿Cuáles son los puntos fuertes de esta solución? Básicamente porque es una solución que está totalmente probada. Entonces, no hay que ni diseñar ni inventar nada. Es decir, ya está todo redactado, escrito e incluso con documentos de ayuda, ¿vale? También se reducen los costes innecesarios de infrautilización en lo que es dentro del armario. El espacio en un rack es caro. Entonces, si podemos optimizarlo, ya sea en forma de consumo, menos consumo, como tendrían estos switches, o incluso reduciendo el tamaño, es decir, colocando 2 switches y teniendo la redundancia en una sola U, eso es ahorro también a nivel de costes.
desde luego, este tipo de soluciones, por su baja latencia y su alta velocidad, es ideal para entornos de supercomputación, de máquinas virtuales y para comunicaciones de sistema servidor con almacenamientos o simplemente de eso, de comunicación entre los diferentes nodos de servidor. También destacar que a ver, en un estudio que hicimos, clientes que se planteaban inicialmente montar una red de infraestructura a 10 gigas por el coste similar o muy parecido, ya podían tener esa infraestructura preparada para 25 y encaminada a poder llegar a crecer a 100 gigas. Y sobre todo también lo importante es eso, sin pérdida de paquetes, por el propio diseño del switch y de la tecnología de Mellanox, pues sin pérdida de paquetes, es decir, que no hay que reintentar esas comunicaciones, los paquetes llegan a la primera, independientemente del tamaño del uso que vayamos a dar a esa comunicación con el almacenamiento y sobre todo una latencia muy, muy, muy baja. Como os he comentado, tanto Mellanox como Nutanix han estado trabajando durante mucho tiempo de forma conjunta. De hecho, hay documentación preparada en la que, pues eso, os van a decir ya incluso como si fuera a nivel de recetas. Os van a decir qué es lo que necesitáis, cómo tenéis que conectarlo y también incluso a nivel de configuración, cómo entrar dentro de la consola del switch para dejarlo afinado para que el rendimiento del switch y de todo el sistema en general sea el más óptimo. Por último, no quisiera terminar sin hacer una pequeña anotación, un pequeño añadido a la slide que ha presentado Paloma. Si bien es cierto que hay muchos fabricantes de primeras marcas, HP, Dell, Lenovo, que disponen de soluciones ya validadas para Nutanix, comentar que desde GCC también disponemos de solución propiamente basada en Intel. Es decir, Intel entrega la plataforma y con todos los elementos validados para este tipo de solución y ya basados en procesadores Xeon escalable de tercera generación, los famosos Ice Lake. Por mi parte, eso sería todo. Os dejo también mi correo de contacto por si queréis hacer alguna consulta o queréis que yo comunique con cada uno de los responsables de los productos por si tenéis alguna consulta al respecto. Agradecer vuestra asistencia. No sé si queréis hacer alguna pregunta vía chat, que miraríamos de responder, y si es alguna cosa más particular o más propia de algún proyecto que tengáis entre manos, pues nos podéis contactar a través de los correos que ha proporcionado Paloma, también a Ramiro, o si no, pues a través mío y lo canalizaríamos. Espero que os haya gustado este webinar y os esperamos en nuevos webinars que iremos haciendo, y también la intención de GCC es precisamente no hacerlo monográfico de un solo fabricante, de un solo producto, sino que procurar abrirlo a ver, pues eso, la interacción que pueden tener pues diferentes fabricantes. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Venga, hasta la próxima. Hasta luego. Gracias a todos.